Bienvenidos a una nueva clase de Ingeniería Económica. Les saluda la ingeniera Sonia García. En esta ocasión veremos un nuevo tema: cómo evaluar una alternativa a través del método de la tasa interna de retorno. Para ello, ejemplificaremos el desarrollo de dos ejercicios, como lo establece la agenda. En su primera parte veremos la aplicación del procedimiento cuando el costo inicial es mayor que el valor de recuperación de esa inversión. Y seguidamente veremos otro ejercicio donde el costo inicial va a ser menor que el valor de recuperación. Vamos a notar que la metodología es la misma, lo que va a cambiar es la orientación de las evaluaciones. Para ello, nosotros en esta ocasión hemos planteado un objetivo a alcanzar, el cual es que ustedes conceptualicen el procedimiento de prueba y error. Es decir, que vaya notando que cada uno de los pasos de este procedimiento es bien analítico y que cada uno de ellos nos invita a una toma de decisiones. Para ello, ustedes van a aplicar el procedimiento evaluando un proyecto. Como este nos va a llevar a un resultado, a una tasa porcentual, la cual nos va a indicar la comparación con ATEMAR si este proyecto es viable económicamente. Y al mismo tiempo nos regala, digamos, el margen de tasas viables para que el inversionista pueda invertir en este proyecto sin generar pérdidas. Veamos entonces cómo se desarrolla a través de un ejercicio, el cual plantea: una lavadora industrial puede adquirirse por $30,000 y presentar ingresos operativos anuales brutos de $5,000 y costos anuales de operación de un monto de $2,000. Se prevé que el valor de recuperación de esta inversión será $15,000 al final de su vida económica de 10 años. Ahora, determine si el proyecto es viable para una tasa de interés del 10% a través del método de la TIR. Antes del desarrollo, es de recordar que seguimos un proceso de toma de decisiones económicas, el cual plantea 4 pasos fundamentales. El primero, el diagrama de flujo. El segundo, el modelo matemático. Tercero, la evaluación de ese modelo hasta llegar a su resultado, el cual es un criterio para el siguiente paso, que es la toma de decisiones económicas. Entonces, comencemos con el primer paso, que sería el diagrama de flujo. Notemos que en este diagrama tenemos costos de inversión, los cuales sus elementos son el costo inicial de $30,000 y el valor de recuperación de $15,000 al final de su vida económica de 10 años. Al igual, se presentan valores operativos, dentro de los cuales podemos tener el costo operativo de $2,000 anuales, los notamos en la serie uniforme, y los ingresos operativos de $5,000 anuales. Además, este inversionista trabaja con una tasa del 10%, la cual él estima que puede recuperar su inversión, pagar sus deudas y obtener un margen de ganancia. Con este diagrama podemos pasar entonces a el modelo matemático. El modelo matemático, al igual que en las otras técnicas vistas, es una ecuación. En esta ecuación, recordemos que la tasa interna presenta una característica principal, que compara costos contra ingresos. Pero en esta comparación, lo importante es la diferencia, porque esa diferencia tiene que ser cero. Quiere decir que no tiene que tener ni pérdidas ni ganancias. Para ello, vamos a retomar la técnica del costo anual como una técnica auxiliar. Y notemos nuestro planteamiento. Tenemos en un extremo los costos totales
en los cuales se vuelve a ver los costos de inversión P menos CL por A dado P, dado una tasa y un N, más L por I. Tenemos los costos de inversión, más los costos operativos de 2000, pero visualmente solo se miran esos dos, costos de inversión y costos de operación. Pero si ustedes notan, tenemos ahí en azulito la tasa y ese está reflejando el costo financiero. Quiere decir que si igualamos estos costos totales a los ingresos, que está en el otro extremo, esos ingresos deben de ser capaces de cubrir esos tres elementos. ¿Cuáles? Volvamos a repetirlos: costo de inversión, costos operativos y costos financieros. Bueno, pero como hemos dicho que cada paso nos lleva a una toma de decisiones, miremos que este modelo nos está implicando que tenemos dos variables desconocidas. ¿Cuáles? El factor A dado P y la tasa por sí sola. Eso nos implica que su desarrollo no es de manera directa. Por lo tanto, el método a seguir va a ser el método de prueba y error. Para ello, se requiere también una serie de pasos, el cual fueron explicados anteriormente. El primero de ellos es evaluar ese modelo ya planteado, que es muy importante. Si lo hacemos mal, todas las evaluaciones van a estar malas. Entonces, vamos a evaluar el modelo partiendo de una tasa del 0%. Y como ustedes miran ese planteamiento, en ese planteamiento el factor A dado P del 0%, como se habrán dado cuenta, no aparece en las tablas de los factores. Por lo tanto, su equivalente lo tienen que buscar a través de las fórmulas que se le dieron inicialmente en los valores límites, cuando la tasa sea 0. Y veamos a qué equivale. Y notemos que el factor A dado P equivale a 1 sobre N. Bueno, entonces ahora evaluemos el modelo. Y al evaluarlo y sacar esos cálculos, notamos que en el lado de los ingresos, que son $5,000, son mayores que los costos de 3,500, esos costos totales. Quiere decir que los ingresos fueron suficientes como para cubrir esos costos totales, volvamos a recordar, de inversión, operativos y financieros, que en este caso no hay financieros. Note que la tasa es 0, por lo tanto no hay costo de capital. Esos $5,000 solo está pagando los costos de inversión y los costos operativos, porque costos financieros son 0. Por lo tanto, se genera una ganancia máxima. ¿De cuánto? De $1,500 de manera anual y durante su vida económica, que es equivalente en este caso del tiempo de estudio de 10 años. Bueno, pero ¿por qué es máxima? Esa cantidad de 1,500 es la cantidad más alta que puede tener de ganancia, porque no está pagando ese interés financiero. Porque si a medida ese interés se va incrementando, ese costo financiero se le tiene que ir sumando a esos 3,500 y ese costo por ende se va a incrementar. Otra situación importante de notar es que si nos genera ganancia, este procedimiento nos indica que comienza con ganancia y que esa ganancia se va a ir reduciendo hasta de tal manera que vamos a superar los costos a los ingresos y va a pasar a una zona de pérdida. Y por lo tanto se puede aplicar el método de prueba y error. Veamos entonces cómo calcular la I aproximada. Esta ecuación no es desconocida, se vio en la primera unidad, que era la tasa de interés periódica, que en su momento se vio como interés sobre inversión. ¿Pero qué es el interés? Es una ganancia. Entonces decimos que es la ganancia sobre la inversión. Si le damos valores, tenemos 1,500, que fue el resultado de la evaluación anterior, entre 30,000, que es la inversión inicial, multiplicado por 100%. Y tenemos una tasa del 5%. Pero, ¿qué indica esta tasa del 5%?
Esta es una tasa de referencia. Lo que nos está implicando es que no tenga que hacer la evaluación, por ejemplo, de un cuarto, de un medio o de 1%, de 2, sino que arranque la siguiente evaluación con una tasa que puede ser mayor o menor a 5%. Y es aquí lo que decía la agenda. Miremos cómo va a ser el procedimiento cuando P es mayor que L, que es en esta situación. Notemos que en el diagrama decíamos que teníamos un valor de costo inicial de $30,000, superior a su valor de recuperación. Cuando esto suceda, quiere decir que las siguientes evaluaciones van a ser con una tasa superior a 5, pero siguiendo el orden de las tablas. Si ustedes miran sus tablas, van a ver que después de 5 les va a aparecer la tasa del 6%. Por lo tanto, la evaluación siguiente va a ser del 6%. Es en la misma ecuación, solo sustituimos los valores y llegamos a un resultado. Llegamos a que esta alternativa, al evaluarla con el 6%, tenemos ingresos mayores que los costos. ¿En cuánto? En 61.95. Lo que quiere decir que si el inversionista trabaja con el 6%, puede pagar los costos de inversión, el costo operativo y el interés que genera el proyecto con el 6%. Y aún así generar un margen de ganancias de $61.95 anuales durante 10 años. Bueno, pero si hemos notado que con 0% nos dio ganancia, con el 6% también nos da ganancia, es importante visualizar que esa ganancia va disminuyendo. El motivo, que se van incorporando costos financieros. Pero el procedimiento sigue y va a seguir hasta que en lugar de tener ganancia, el proyecto ya esté presentando pérdida. Quiere decir que el proyecto no sería rentable para ese momento. Por lo tanto, sigamos el procedimiento. Evaluemos con una tasa del 7%. Utilizamos siempre el mismo modelo y buscamos los valores en la tablita y llegamos al siguiente resultado. Observamos que ahora los costos superan a los ingresos y está presentando una pérdida anual de 185.7. Si lo interpretamos, ¿qué ha pasado? Que el proyecto evaluado con el 7% ya no es rentable para el inversionista, dado que ese ingreso no logra cubrir los 3 tipos de costo y está presentando una pérdida anual de $185.70 durante 10 años. Bueno, ahora ya hemos pasado a la zona de pérdida. Por lo tanto, nos interesa los resultados. Esos resultados cercanos donde está la TIR. ¿Cuáles son esos puntos cercanos donde está la TIR? Sería la tasa del 6%, que es la que nos generó la última ganancia, y la tasa del 7%, donde ya nos genera pérdida. Veamos entonces los resultados. Para ello, vamos a hacer uso de una tabla de los resultados del modelo que nos van a servir de base para su gráfica y también para la interpolación. Notemos que la ganancia máxima se da en el 0%. Cuando se evaluó el modelo, se obtuvo una ganancia anual de 61.95, pero cuando se evalúa con el 7%, ya se tiene una pérdida de 185.70. Esto implica que la tasa que iguala los costos con los ingresos se encuentra entre 6 y 7. Para ello, vamos a utilizar estos datos y formar una gráfica
en el cual en el eje de las X vamos a colocar las tasas y en el eje de la Y vamos a colocar los resultados netos de las evaluaciones, como se observa en este momento. Veamos entonces el gráfico, en el cual se pueden identificar dos triángulos. Uno en la parte superior, identificado con AW doble prima y B doble prima, y el triángulo inferior donde está A' y B'. Ambos triángulos nos ayudan al cálculo de la TIR, que sería el punto donde se intersectan esa recta oblicua con la línea de las tasas. Para ver cómo se ejemplifica, utilicemos el triángulo inferior donde se utiliza el A' y el B' y coloquemos sus valores de estos puntos. Y tenemos lo siguiente. Vemos que es una relación de triángulo donde A es igual a B como A' es igual a B'. Y de ello lo que nos interesa es el valor de A'. Por lo tanto, despejamos de la formulita esta incógnita y sustituimos los valores. B', ¿qué es? B' es de 0 a 185.7, por lo tanto es ese valor, multiplicado por A. A es la diferencia entre 7 y 6, por lo tanto es un valor porcentual. Entre B, ¿y quién es B? Es la sumatoria de 61.95, que lo tenemos en la parte superior, más 185.7. Y de este resultado obtenemos que A' equivale a 0.75. Bueno, pero ¿cómo vamos a conformar la ecuación de la TIR? Bueno, decimos que el punto de referencia va a ser 7 y a eso le vamos a quitar la proporción de A', quedando de la siguiente manera. Notemos 7 menos 0.75 equivale a una TIR de 6.25. Quiere decir que con esa tasa los costos son equivalentes a los ingresos. Pero veamos cómo sería el procedimiento si yo tomo de referencia el triángulo superior, donde tenemos A doble pleca o doble prima y B doble prima. Bueno, igual la misma ecuación, relación de triángulos, sustituimos valores y llegamos a su resultado, que es de 0.25. Bueno, pero ahora, ¿cómo quedaría conformada la ecuación de la TIR? Va a ser diferente al procedimiento anterior, donde tomábamos de base el 7%. Ahora tomaremos de base el 6% y le sumaremos la proporción que nos va a dar o que nos dio A doble prima. Por lo tanto, queda planteado de la siguiente manera. Es decir, 6 más 0.25, cuyo resultado es 6.25%. Notemos que aunque los procedimientos son diferentes, llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, queda a su elección escoger cuál sería el procedimiento a seguir. Pero lo importante es que hemos llegado ya a definir la tasa que hace que los costos sean exactamente iguales que los ingresos. Aunque lo de exacto en ingeniería económica, como se explicó anteriormente, no es tan cierto, porque utilizamos valores de tablas que han sido aproximados, han sido redondeados, o a mayor o a menor, ¿verdad? Pero si ustedes al modelo matemático lo evalúan con esta tasa, van a observar que esos costos son aproximadamente igual a los ingresos anuales. Es decir, que los costos serían aproximadamente iguales a $5.000. Este indicador por sí solo no dice nada. ¿Qué quiere decir? Que es importante ver
de él lo siguiente. Ahora hemos hecho la gráfica completa. Notemos que estamos graficando los resultados del modelo con las diferentes tasas, las cuales tienen un comportamiento geométrico, porque hemos venido evaluando el modelo a través de tasas porcentuales. Observamos ganancia máxima 1.500, esa ganancia se va reduciendo, ¿por qué? Por los costos financieros, y va a llegar un momento que esa tasa, su costo financiero es muy alto, que ya no la puede pagar el inversionista, como se puede ver ahí. Note que tenemos dos márgenes de tasa. Un margen de tasas factibles que estaría definido por 0 a 6,25% y una tasa de tasas no factibles que sería de 6,25 en adelante. Dado que el proyecto nota una tasa definida del 10%, su conclusión sería que la alternativa será rentable para tasas inferiores a 6,25 y esta presentará pérdidas para tasas superiores a ella. Específicamente, para una TEMAR del 10%, se determina que esta no va a ser viable para un tiempo de estudio de 10 años.